¿Vale? Bueno, bien, vamos a hablar de módulo 12, conceptos de wireless LAN o redes inalámbricas de área local, ¿sí? Que es ya la unidad número 4, ¿verdad? Ok. El día de hoy pues vamos a tratar de ver todos estos temas. Introducción a la tecnología inalámbrica, componentes de las redes WLAN, funcionamiento de la WLAN, funcionamiento del CAP-WAP, administración de canales, amenazas a la red inalámbrica LAN y las WLAN seguras. Ok. Introducción a la tecnología inalámbrica. Y bueno, la introducción a la tecnología inalámbrica, vamos a hablar primero de los beneficios, ¿verdad? Y bueno, pues uno de los beneficios muy importantes de la tecnología inalámbrica es la movilidad. Y bueno, sí, ahorita les anoto a los que van entrando a la clase, ahorita les anoto. Una red inalámbrica WLAN es un tipo de red inalámbrica que se usa comúnmente en hogares, oficinas y entornos de universidades, campus, ¿verdad? Las WLAN hacen posible la movilidad dentro de los entornos domésticos y comerciales. Las infraestructuras inalámbricas se adaptan a las necesidades y tecnologías que cambian rápidamente. O sea, necesitamos también la infraestructura para podernos conectar a estos dispositivos móviles, que un usuario convencional pues no lo nota, no lo ve, pero ustedes como próximos ingenieros en tecnologías de la información, pues saben que todos estos dispositivos no se conectan por arte de magia a un dispositivo inalámbrico, un wireless, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que estar un dispositivo haciendo la conexión vía radiofrecuencia a estos dispositivos móviles. Bien, tenemos tipos de redes inalámbricas. Tenemos la red inalámbrica de área personal, WPAN, baja potencia, corto alcance, estamos hablando de 6 a 9 metros, está dentro del estándar 82.15 de la IEEE y usa frecuencias de 2.4 GHz. Bluetooth y Zigbee son ejemplos de estas redes, o sea, una red muy, muy pequeñita donde casi conectamos nuestros dispositivos entre ellos, ¿sí? Y bueno, podemos compartirnos alguna archivo, información, ¿no? Es una red personal inalámbrica. Tenemos la red inalámbrica de área local, WLAN, y bueno, tenemos que ya ahí lo que va distinguiendo de esta red, pues es el tamaño, ¿no? Pues llega ya a unos cuantos metros, unos 100, 200 metros, y bueno, si tenemos un buen aparato, ¿eh? Y basado en el estándar 802.15, con una frecuencia de 2.4, la frecuencia de 2.4, o la 5.0 para los dispositivos más actuales, de 5 GHz, ¿sí? Claro, tiene ahí ventajas y desventajas y lo vamos a ver de estas frecuencias, ¿verdad? Tenemos las inalámbricas MAN, o sea, estamos hablando de las redes de área metropolitana, o que están en una ciudad, en un municipio, y utiliza frecuencias específicas con licencia. Aquí voy a hablar este tema, y fue parte de los temas que vimos en la otra materia, recordando pues todo lo que es la licitación, ¿no? Ahorita como pues todo esto es relativamente nuevo en nuestro país y más en los municipios, pues se utilizan frecuencias para proporcionar internet, ¿no? Pero todo esto debe de tener una licencia, una legislación, ¿sí? Para que haya un control de las frecuencias.
Entonces, estas antenas que venden, ¿sí? Estas antenas que proporcionan esa conectividad, pues utilizan ya frecuencias que no son libres, ¿sí? Entonces, ahí es donde tiene que haber legislación y control en ese aspecto. Entonces, estas antenas pues, son más potentes, ¿sí? Llegan a más distancia. Ahí no garantiza que el dispositivo que le va a llegar pues sea capaz de regresar la señal, ¿sí? Entonces ahí hay todavía problemas en ese aspecto, pero pues lo que se hace comúnmente, se coloca una antena arriba del edificio y hacen la conexión, ¿no? Luego tenemos las WANs inalámbricas, las redes de área extensa inalámbrica, que cubren países, que cubren estados, y utilizan frecuencias ya específicas, ya con más estricto control dentro del espectro radioeléctrico, ¿sí? Pues ahí ya estamos hablando de compañías que ofrecen internet a través de de su red inalámbrica, como Avantel, como Telcel, como Usacell, Sisi, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, tenemos entonces tecnologías inalámbricas. Tenemos el Bluetooth dentro de un estándar del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, es una red personal, y bueno, tiene Bluetooth de baja energía, admite topologías de malla para dispositivos de red a gran escala, Bluetooth velocidad básica mejorada, BR, EDR, admite topologías punto a punto y está optimizada para el tránsito, para la transmisión de audio. Tenemos el WiMAX, interoperabilidad mundial para acceso por microondas, conexiones alternativas a internet de banda ancha por cable. Utiliza el estándar 802.16, estándar para hasta 500 enlaces de 500 kilómetros, enlaces grandes, ¿sí? Vía microondas, como tenemos ahí los dos ejemplos, ¿verdad? Sus audífonos que utilizan Bluetooth y estas antenas que les comentaba, que se colocan en torres que hacen enlaces punto a punto. Tenemos la banda ancha celular, el transporte de voz y datos usando teléfonos, automóviles, tabletas y computadoras portátiles. Tenemos dentro de los servicios de banda ancha celular, tenemos el GSM, reconocido internacionalmente, donde se ubica un dispositivo en un punto y es en forma global. Tenemos un tipo de acceso que es por división de código. Se utilizan ciertos códigos para usar el mismo canal, múltiples dispositivos de celulares y usar un mismo canal, y bueno, se usa en nuestro país y en varios países del mundo, ¿no? Tenemos banda ancha satelital. Utiliza una antena parabólica direccional alineada con el satélite en órbita geoestacionaria. Necesita una línea clara de sitio. Normalmente se usa en ubicaciones rurales donde el cable o el DSL no están disponibles. Es cuando tenemos la antena que conecta a un celular, y esta antena pues queda fijo con unas coordenadas, una altitud, una azimut, y se orienta, ¿verdad? Se orienta a un satélite que está fijo en el espacio, ¿verdad? Por eso es geoestacionario. Y bueno, en algunos lugares pues se utiliza, pero es muy limitado el ancho de banda todavía para este tipo de conexiones. Bien, dentro de los estándares 802.11 definen cómo se usan las frecuencias de radio para los enlaces inalámbricos. Tenemos el estándar IEEE 802.11, 2.4 GHz, velocidades hasta 2 megabits por segundo. Tenemos el estándar 802.11a, ya utilizamos la banda de 5 GHz, velocidades hasta de 54 megabits por segundo,
y no interoperable con 802.B o 802.11G, la tecnología A. O sea, no es compatible con estas dos tecnologías. Tenemos la B, 802.11B, 2.4 GHz, utiliza la misma ancho, el mismo espectro de 2.4, velocidades hasta 11 megabits por segundo, un alcance mayor al de la A y mejor penetración en las estructuras de edificios, la B. Entonces tiene ahí un tipo de polarización diferente. Tenemos la G, dentro de la norma, de estas normas, de igual con una frecuencia de 2.4, velocidades hasta de 54 megabits por segundo, compatible con las versiones anteriores a B. Ahí ya vieron que para que pudiera existir o sobreexistir todavía los dispositivos viejitos, tenían que sacar tecnologías nuevas que fueran compatibles con esos dispositivos que todavía en algunos países se siguen usando. Tenemos la tecnología N, 802.11N, ya usa las dos frecuencias, la 2.4 y la 5, velocidades ya más altas de 150 a 600 megabits, requiere múltiples antenas con tecnología MIMO. O sea, este tipo de tecnología utiliza un distribuidor donde tenemos varias antenas y estas antenas pueden recibir y captar simultáneamente las transmisiones. ¿Sí? Vamos a hablar de ello más adelante. Tenemos la tecnología AC de 5 GHz, velocidades de datos de 450 megabits por segundo hasta 1.3 gigabits por segundo. Admite hasta 8 antenas, o sea, tenemos ahí más antenas que hacen esa división para tener mayor ancho de banda, o sea, se suman simultáneamente. Varios aquí lo conocen como el balanceo de carga, ¿sí? Tenemos la tecnología AX, 2.4, 5 GHz, y bueno, pues es una tecnología de alta eficiencia, capaz de usar frecuencias de 1 GHz y 7 GHz. Y entonces tenemos ahí varias combinaciones, tenemos varios métodos de acceso a los datos y del dispositivo. Ok, tenemos el espectro, ¿ah? Funcionan en el rango que tenemos ahí dentro de las bandas de 2.4. Esta frecuencia está dentro de ubicada de la ultra alta frecuencia, de la UHF. Y bueno, las tecnologías que están dentro de esta es la B, la G, la N y la AX. Dentro del canal de 5 GHz está en la banda de SHF, super alta frecuencia, y tenemos los estándares AM, AC, AX. Y tenemos ahí dentro, bueno, ahí en el dibujito tenemos el espectro radioeléctrico que ya lo hemos visto, donde tenemos las ondas de radio, donde tenemos los canales de la radiodifusión comercial, los canales de televisión, tenemos algunos enlaces de microondas, tenemos las señales de Wi-Fi, tenemos las señales de Bluetooth, y ya más de ese espectro ya llegamos al infrarrojo, donde tenemos los controles remotos, ¿sí? Tiene un LED infrarrojo. Ya ahí todavía no es visible al ojo. Ya llegamos al espectro visible, donde tenemos los colores, la dispersión de los colores, pasamos hacia el ultravioleta, y más allá del ultravioleta, pues ya tenemos los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos. Nada nuevo para ustedes, eso ya lo hemos visto, ¿eh? Ok, tenemos las organizaciones de estándares inalámbricos. Los estándares aseguran la interoperabilidad entre dispositivos fabricados por diferentes fabricantes a nivel internacional. Las tres organizaciones que influyen en los estándares WLAN, tenemos la UIT,
la Unión Internacional de Telecomunicaciones, regula la asignación del espectro radioeléctrico y las órbitas satelitales. Tenemos el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, la IEEE, especifica cómo se modula una frecuencia de radio para transportar información, mantiene los estándares para las redes de área local y metropolitana con la familia de estándares 802 LAN y MAN. Tenemos la Alianza Wi-Fi, promueve el crecimiento y la aceptación de las WLANs. Es una asociación de proveedores cuyo objetivo es mejorar la interoperabilidad de los productos que se basan en el estándar 802.1. O sea, hablamos ahí que tiene que haber una alianza entre los fabricantes o los que producen los estándares o fabrican los estándares Wi-Fi para que sean compatibles. Ok, aquí hay un video, ese video posteriormente lo vemos o lo ven en la página de donde está el libro electrónico ahí de Netacad, ¿no? Y bueno, ese video pues habla de antenas, routers inalámbricos, puertos de internet, puntos de acceso inalámbrico, puntos de acceso autónomos basados en controlador. Luego tenemos las tarjetas inalámbricas. Hay varios tipos, ¿no? Externas, internas. Y bueno, todo tiene una finalidad, conectarse a la red inalámbrica, ¿sí? Las primeras laptops tenían un puerto inclusive exclusivo para conectar la tarjeta inalámbrica. Posteriormente ya se optó por el USB y las computadoras de escritorio, pues se les puede insertar una tarjeta inalámbrica, o hay computadoras que traen su conexión, es una tarjetita con su antena en el interior también, pero sigue siendo una tarjeta, ¿no? Y bueno, pues actualmente los automóviles también incluyen esas conexiones inalámbricas. ¿Ok? Todo esto pues utilizan antenas, aunque no las veamos, ¿sí? Algunas antenas son internas, otras son externas, como la del dibujo, pero todos tienen una función: transmitir y recibir ondas de radiofrecuencia. Entonces, si un dispositivo no tiene una tarjeta inalámbrica integrada, se le puede insertar una, ¿no? Conectar un adaptador. Tenemos el router del hogar inalámbrico. Tenemos que los routers inalámbricos sirven de la siguiente manera: como punto de acceso, como switch o como router. Entonces, actualmente estos dispositivos los puedes configurar cualquiera de estas opciones, ¿sí? También pudieran algunos configurarse simplemente como un puente, un bridge que le llaman, ¿sí? Entonces estas son las opciones y cada uno tiene sus características. Por ejemplo, los puntos de acceso, las AP, ahí lo que tenemos es una extensión de la red cableada, y bueno, esta extensión pues va a tener todos los recursos de la red inalámbrica, desde la seguridad para la conexión. Se tiene que autenticar, ¿verdad? Y puede estar controlada esa autenticación desde el servidor Radius de la red local. Esto es muy beneficioso. Esto es lo que se debe de hacer si tenemos una infraestructura en una empresa con dispositivos que controlan el acceso que tienen usuarios ya con sus contraseñas, con sus credenciales, con sus licencias, y queremos que se conecten en forma inalámbrica. Ya que si conectamos un router inalámbrico, tendríamos que configurar ese router inalámbrico con todas las características de acceso,
¿sí? Y entonces ahí hay limitaciones. Entonces es recomendable colocar mejor puntos de acceso en redes empresariales que ya tienen toda una infraestructura de seguridad. Lo único que hace es extender. En vez de que se conecte por cable, se conecta por acceso inalámbrico. Y aquí es muy importante la seguridad en el acceso, ¿no? Que para allá vamos. Bien, tenemos categorías de Access Point. Tenemos como Access Point autónomos o basado en controladores. El autónomo son independientes, se configuran como extensión de la red inalámbrica. Y bueno, ahí se puede configurar por línea de comando y es lo que vamos a hacer en las prácticas que están ahí ya subidas en el sistema de tareas. Y bueno, cada Access Point autónomo actúa independientemente de los demás y es configurado y administrado manualmente por un administrador. Los APs basados en controladora, un controlador, también conocidos como AP ligeros, utilizan el protocolo punto de acceso ligero LWAPP para comunicarse con la controladora, que le vamos a llamar LWAN o WLC. Cada Access Point ligero, LAP, es configurado y administrado automáticamente por la WLC, que es la controladora. La imagen que tenemos abajo y la imagen que tenemos arriba. Entonces, las dos prácticas que ya están en el sistema de tareas, una es hacer una red inalámbrica con un Access Point autónomo y la otra es basado en una controladora. Tenemos las antenas inalámbricas. Tipos de antenas externas. Hay omnidireccionales, o sea, radian para todos los 360 grados de alrededor. Tenemos la direccional, enfoca la señal de radio en una dirección específica. Tenemos ahí, podemos usar la parabólica o podemos usar la antena Yagi, ¿sí? O otro tipo de antena, pero todas con un enfoque, con una direccionalidad. Y tenemos el MIMO, la entrada múltiple y la salida múltiple, y utilizas múltiples antenas, hasta 8 para aumentar el ancho de banda. Tenemos la imagen ahí abajo, en la parte inferior derecha, y entonces lo que se hacen son arreglos de antenas. Utiliza un distribuidor, y bueno, tenemos ahí balanceo de las cargas, ¿no? Funcionamiento de la WLAN. Bueno, este video posteriormente lo vemos. Tenemos el 802.11 modos de topología inalámbrica. Tenemos el modo ad hoc. Se utiliza para conectar clientes igual a igual sin un access point. Ahí hay que configurar las computadoras, ¿sí? Que se conecten directamente a los dispositivos vía inalámbrica, ¿verdad? Tenemos de modo de infraestructura, se usa para conectar clientes a la red utilizando un punto de acceso. Y tenemos el tethering, la variación de la topología de la primera, de la conexión entre computadoras, es cuando el teléfono inteligente o tableta con acceso a datos móviles está habilitando para crear un punto de acceso personal. Es cuando compartimos el internet por nuestro teléfono celular. En este caso, como yo lo tengo. Si yo tengo conexión de Telcel y lo conecto a mi computadora a través de su access point, de su conexión inalámbrica. Ok, tenemos el conjunto de servicios básicos, BSS, y tenemos el conjunto de servicios extendidos, ESS. Y bueno, tenemos entonces dos tipos de infraestructura, dos tipos de arreglos. En el primero, el BSS utiliza un access point único para interconectar todos los clientes inalámbricos asociados.
Los clientes en diferentes BSS no pueden comunicarse. Ok, y tenemos ahí los ejemplos, ¿va? ¿Sí? Y tenemos el extendido. Una unión de dos o más básicos interconectados por un sistema de distribución por cable. Los clientes en cada servicio básico pueden comunicarse a través de ese servicio extendido. La gráfica que tenemos abajo, ¿no? Donde tenemos ya la conexión de varios access point y todos ellos conectados a esa área de servicio, a esa red. Estructura de la trama 802.11. Tenemos el formato que es similar al formato de la trama Ethernet, excepto que tiene más campos, y tenemos ahí en el encabezado tenemos el campo de control, la duración, la dirección 1, la dirección 2, la dirección 3, la secuencia de control, la dirección 4, ya que vamos a poder tener varias conexiones en un mismo canal. Luego tenemos la parte de los datos y terminamos con el campo de control y de chequeo de la trama fue completa, ¿no? Tenemos la operación SSMA diagonal CA. Y aquí, a diferencia de la CD que es para cable, este estándar, donde tenemos las redes inalámbricas, son semiduplex. Cuando hablamos semiduplex, es que no pueden transmitir al mismo tiempo, ¿sí? Se tiene que esperar uno en un sentido y luego para que transmita en sentido opuesto. Entonces ahí como dice, ahí no se puede, el cliente no puede escuchar mientras envía, por lo que es imposible detectar una colisión. También hay colisiones en las redes inalámbricas. Utilizan el acceso múltiple con detección de operador con evitación de colisiones para determinar cómo y cuándo enviar datos. El cliente inalámbrico hace lo siguiente: primero, escucha el canal para ver si está activo. Es decir, no hay otro tráfico actualmente en el canal. Primero escucha el canal. Al igual que en el CSMA CD de cable, aquí también se escucha el canal. Luego, envía un mensaje de RTS al access point para solicitar el acceso dedicado a la red. Paso 3, recibe un mensaje CTES del AP que otorga el acceso para enviar. O sea, hay un control ahí, ¿sí? Ahí hay un control. Luego tenemos en la 4, espera una cantidad de tiempo aleatoria antes de reiniciar el proceso si no se recibe el mensaje CTS. 5, transmite los datos. 6, reconoce todas las transmisiones y si un cliente inalámbrico no recibe el reconocimiento, supone que ocurrió una colisión y reinicia este proceso. ¿Okay? Entonces, la forma de comunicarse a través de la red inalámbrica para el uso del canal. Ok, tenemos el cliente inalámbrico y la asociación con el punto de acceso. Para que los dispositivos inalámbricos se comuniquen a través de una red, primero deben asociar un access point o un router inalámbrico. Los dispositivos inalámbricos completan las 3 etapas del siguiente proceso. Primero, descubrir el access point inalámbrico. Posteriormente, autenticar, o sea, mandar las claves, usuario y clave, ¿no?, de acceso. Luego tenemos la asociación, donde ya responde el punto de acceso y establece la conexión y establece los parámetros de la transmisión. Cliente inalámbrico y asociación con el access point. Para lograr una asociación exitosa, el cliente inalámbrico y un access point deben aceptar parámetros específicos. El SSID, el cliente necesita saber el nombre de la red para conectarse. Necesita también saber la contraseña, ¿sí?, para poder autenticarse, para poder establecer la conexión. Tenemos
el estándar, ¿sí? Ok. Si soporta el estándar o varios estándares y selecciona el que va a soportar el cliente. El Access Point puede tener varias tecnologías simultáneamente, A, B, G, N, AC, AX, no sé. Entonces ahí tiene que escoger con qué tecnología se va a comunicar con el cliente. Tenemos el modo de seguridad, la configuración de los parámetros de seguridad. O sea, si va a utilizar el web, el WPA, el WPA2, ¿sí? Con intercambio de llaves públicas y privadas y el tipo de encriptación que va a llevar. Configuraciones de canal, las bandas de frecuencia en uso. Ok, ya se estableció todo eso. Vamos a ver qué banda está disponible, qué canal, para asignárselo al cliente. Ok, tenemos el modo de entrega pasiva y activa. En el modo pasivo, el punto de acceso anuncia abiertamente su servicio enviando periódicamente tramas de señal de difusión que contienen el identificador de la red, ¿no? Los estándares admitidos y la configuración de seguridad. En modo activo, los clientes inalámbricos deben conocer el nombre de la red inalámbrica. El cliente inalámbrico inicia el proceso al transmitir por difusión una trama de solicitud de sondeo de varios canales. Es cuando tenemos oculta la red, porque aquí le llamamos que está oculta la red, ¿no? Ok, tenemos la operación del CAP-WAP. Y bueno, esta operación es para comunicarse con la controladora, la WLC. Los access points se conectan a través de estos canales a la controladora. Muy similar a la configuración o parecido a la configuración de las LAN virtuales. Si recuerdan la virtualización de las redes LAN. Entonces es un protocolo para empezar de la IEEE que permite que estas controladoras administren múltiples puntos de acceso inalámbrico y pues la red inalámbrica local, ¿no? En sí. Basado en el LWAPP, pero agrega seguridad adicional con el DLTS, el Datagram Transport Layer Security. Encapsula y reenvía el tráfico del cliente, el cliente que se va a conectar inalámbricamente entre el access point y la controladora a través de túneles. Aquí vamos a utilizar el concepto de túnel, que es un canal que está oculto, y este canal se oculta a través de direcciones IP o puertos, y cada canal tiene una asignación dentro de una LAN virtual. Y para los puertos UDP se utiliza el 5246 y el 5247. Opera bajo IPv4, IPv6, el túnel. Podemos tener una red IPv4 y los túneles que se conecten sean IPv6. Y el IPv4 usa el protocolo IP17. IPv6 usa el protocolo IP136. Tenemos la arquitectura MAC dividida. En el concepto de CAP-WAP, Split MAC realiza todas las funciones que normalmente realizan los puntos de acceso individuales y las distribuye entre dos componentes funcionales. El access point funcionales bajo MAC y funciones de la controladora bajo MAC. Ahí tenemos la tabla que hace la comparación entre ambos. La API de funciones MAC, tenemos ahí respuestas de sondeo, y en la otra tenemos autenticación. Ahí podemos utilizar estas direcciones, ¿no? Tenemos los reconocimientos de paquetes y transmisiones para la primera, y tenemos la asociación y reasociación de clientes intranets en la controladora, ¿no? La controladora, pues hagan de cuenta que es un servidor,
es un servidor Radius, es un servidor de AAA, ¿sí? Entonces tenemos ahí un control del tráfico. Tenemos también una interfaz a través de túneles, y esa interfaz también puede ser cableada de la red local hacia esa controladora. Ok, tenemos en la función normal pues el cifrado y descifrado de los datos de la capa macro. Ok, tenemos el cifrado DTLC, LS, perdón. Proporciona seguridad entre el access point y la controladora. Está habilitado de manera predeterminada para proteger el canal de control WAP, CAP WAP, y cifrado todo el tráfico de administración y control entre la AP y la controladora. O sea que aparte de tener el túnel, tenemos un ciframiento, tenemos una encriptación. Entonces ahí tenemos que configurar qué tipo de encriptación se va a usar para el encapsulamiento de los paquetes dentro de una VLAN. Acuérdense que es como si fueran estos túneles, las VLANs que se conectan entre los dispositivos de red. El cifrado de datos está deshabilitado de manera predeterminada y requiere que se instale una licencia DTLS en la controladora antes de que se pueda habilitar el access point. Requiere ser instalado una licencia para el cifrado. Tenemos la conexión flexible al access point. El Flex Connect permite la conexión y el control de los access point a través de un enlace inalámbrico, un enlace WAN. Hay dos modos de opción para la conexión flexible del access point: el modo conectado y el modo independiente. El modo conectado, la controladora es accesible, y en el independiente la controladora es inalcanzable, está oculta. La conexión flexible, en la primera, al access point tiene conectividad CAP-WAP con la controladora a través de túneles. La controladora realiza todas las funciones del CAP-WAP. En el modo independiente, la conexión flexible del access point ha perdido la conectividad con los canales WAP y CAP-WAP de la controladora, y la conexión flexible AP puede asumir algunas de las funciones de la controladora, como cambiar el tráfico de datos del cliente localmente y realizar la autenticación del cliente localmente, ¿sí? Entonces tenemos ahí la flexibilidad ya en la oficina ya en la red de la oficina, y tenemos ahí poder tener el control de acceso de los usuarios, y tener en la red corporativa, tener nuestra controladora y conectarse esa controladora a través de los enlaces que tenga. Puede ser esos enlaces inalámbricos desde la oficina principal o de la sucursal principal a las sucursales, utilizando esos túneles, esas conexiones, ¿sí? Y tenemos que en la terminal donde llega el access point poder autenticar localmente nuestros usuarios. Gestión de canales. Aquí vamos a hablar de frecuencias. Si la demanda de un canal inalámbrico específico es demasiado alta, el canal puede sobresaturarse, degradando la calidad de la comunicación. La saturación de canales se puede mitigar utilizando técnicas que se usan los canales de manera eficiente. Tenemos el DSSS, el FHSS y el OFDM. Entonces tenemos el espectro secuenciado directamente, que es un tipo de modulación para extender la señal sobre la frecuencia más grande, usado para los Bs, los 802.11b,
para evitar interferencias entre otros dispositivos que usan la misma frecuencia de 2.4. Entonces, ahí tenemos una separación de canales. Por lo regular, se recomienda que sean 3 canales separados. O sea, que haya una separación de 3 canales. Tenemos por frecuencia, la separación por frecuencia, y transmite señales de radio combinando rápidamente una señal portadora entre muchos canales de frecuencia. El emisor y el receptor deben sincronizar para saber a qué canal saltar usando el estándar 802.11 original. Esta tecnología pues es copiado de la telefonía celular. ¿Sí? En la telefonía celular tenemos esa codificación por frecuencias, ese cambio por frecuencias. Entonces no se da cuenta los dispositivos, pero están simultáneamente enviando la información en diferentes frecuencias, ¿sí? A diferencia del primero, el sencillo, que utiliza un solo canal, ¿sí? Para transmitir y recibir. En el de frecuencias podemos tener algunas frecuencias para emitir y otras frecuencias para recibir simultáneamente. Ahí tenemos conexiones full duplex. Y tenemos también la multiplexación. Cuando hablamos de multiplexación estamos hablando de varios clientes o canales conectados a un mismo tubo, alguna misma frecuencia. Y esta multiplexación la hacemos por división de frecuencia y también combinado con la modulación por fase. Entonces es un estándar pues más complejo, ¿sí? Están incluidos ahí varios, la A, la G, la N, la AC, ¿sí? Y utilizan este tipo de multiplexación. Obviamente, estos dispositivos pues son más actuales, y también el access point pues tiene que ser de una tecnología actual para poder lograr esa división y esa conversión entre diferentes canales y diferentes modos de transmisión, ¿no? Ok, selección del canal. La banda de 2.4 GHz se subdivide en múltiples canales, cada uno de los cuales tiene un ancho de banda de 22 MHz. Ancho de banda analógico, recuerden, ¿verdad? Y se separa del siguiente canal en 5 MHz. Hay una separación entre cada canal. Ahora, si observan ahí en la gráfica, tenemos los 11 canales dentro de esta banda de 2.4, ¿no? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, en naranja, que está usándose, por ejemplo, el canal 1, y se observan el ancho de banda que ustedes lo pueden configurar, ¿sí? El ancho de banda del canal, por lo regular estandarizado de 20 o 40 megahertz. Si lo tienen a 40 megahertz, estamos hablando pues aún el canal pues tiene un mayor, agarra más espectro. Pues aquí estamos hablando el de 20 MHz, que realmente tiene 22 MHz como ancho de banda, ¿sí? Analógico. Entonces tiene que haber una separación. Si nosotros usamos varios access points en una red inalámbrica y usamos el canal 1 y inmediatamente ahí casi pegado a ese access point, otro access point con el canal 2, va a haber un empalme, va a haber una interferencia, va a haber una zona de sombra. Esa zona de sombra, interferencia, pues ahí no va a poder el dispositivo saber a qué access point se va a conectar, se van a destruir las señales ahí. Entonces, si tenemos el próximo access point contiguo al que están configurando, tendrían que configurarlo con el canal 6 por lo menos, ¿sí? Y si tienen otro contiguo muy pegaditos, lo configurarían con el canal 11 para que no se superpongan, ¿sí? Ahora, eso es con la banda de 22. Varios configuran, no, pues vamos a poner lo máximo para que dé más internet, y le ponen la banda de 40 MHz. Entonces imaginan, con una banda de 40 MHz, con todos esos canales nada más caben 2, ¿sí? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta.
Luego tenemos la selección de los canales. Tenemos para los estándares de 5 GHz, 802.11, tecnología ANAC, hay 24 canales. Los tenemos ahí mostrados. Cada canal está separado del siguiente canal por un ancho de 20 MHz. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos ahí la frecuencia de 5.18 o 5180 separado con el otro canal con 5200. Hay una separación de 20 MHz. Los canales que no se van a sobreponer son los que tienen esta separación. Por ejemplo, el canal 36, el 48 y el 60. ¿Sí? Si observan, ahí tiene un tipo de modulación, como ya utilizan modulación por tanto en frecuencia como en fase, como en amplitud, entonces abarcan mayor espectro. Si observan el canal 36, es como una campanita, bueno, todos son como una especie de campanita, y en la parte de abajo, observen que el canal 36 rebasa los 5200. El que le sigue el contiguo sería el 5220, y ahí inicia la campanita del canal 48. ¿Sí? Dentro del ancho de ese canal. Y termina en el 5260, y el contiguo sería desde el 5280 hasta el 5320. Por eso dice ahí que los canales que no se superponen son el 36, 48 y 60. ¿Okay? Tenemos aquí un tipo de planificación de las redes locales inalámbricas. El número de usuarios admitidos por las redes inalámbricas depende de lo siguiente: el diseño geográfico de la instalación, la cantidad de cuerpos y dispositivos que pueden caber en un espacio, las tasas de datos que los usuarios esperan, el uso de canales no superpuestos por múltiples access point y configuraciones de potencia de transmisión. Al planificar la ubicación de los puntos de acceso, el área de cobertura circular aproximada es importante. Bueno, si yo estoy en mi casa, habitación, y nada más tengo un access point, pues lo puedo elevar perfectamente la potencia del canal, para empezar, al máximo, para que cubra toda mi casa, y pudiera configurarle los 40 MHz. ¿No? Si tengo pocos dispositivos y yo vivo solito en esa casa, ¿no? Pero si estoy en una zona residencial, o estoy en una red local, en una empresa, entonces ya tengo que tener cuidado a estas consideraciones, ¿sí? Porque tenemos en la gráfica ahí tenemos en la gráfica que tenemos que ir midiendo la separación primeramente entre esos puntos de acceso, ¿sí? Esa separación, por norma, lo recomiendan que sea mayor a 30, 40 metros, ¿sí? Ok. Tenemos las amenazas. Ok, entonces tenemos ahí el resumen de la seguridad inalámbrica. Las wireless LAN está abierta a cualquier persona dentro del alcance de un access point, con las credenciales correspondientes para asociarse a él. Las personas ajenas a la empresa, los empleados insatisfechos e incluso otros empleados involuntariamente pueden generar los ataques. Las redes inalámbricas son específicamente susceptibles a varias amenazas, incluidas las siguientes: intercepción de datos, intrusos inalámbricos, ataques de denegación de servicio, como lo vimos en las clases anteriores, el DOS, los access point dudosos,
¿sí? Entonces son principalmente estos tipos de amenazas, ¿no? Ok. Los ataques por denegación de servicios inalámbricos pueden ser el resultado de lo siguiente: dispositivos mal configurados. O sea, yo llego y me está pidiendo el jefe de la empresa que quiere tener su conexión inalámbrica en su oficina, ¿no? Y bueno, pues tú tienes toda una infraestructura de seguridad completa en el edificio, en la empresa, y pues por complacer al jefe, pues le pones su access point y no lo configuras. Entonces, ¿por qué lo quiere? Porque pues va a llegar ahí sus invitados, sus clientes, y quiere que tenga acceso, ¿no? Que tengan acceso a internet porque tienen que hacer negocios. Entonces, ahí siempre hay un problema, ya que tener una seguridad óptima implicaría que entonces tenemos que configurar ese dispositivo, ¿sí? Pero varios clientes que son, pues no son habituales, que llegan ahí a las empresas, pues sería una labor muy difícil estarlos configurando. Luego, por lo regular, esos clientes, pues no quieren que prestarte tu teléfono para que lo configures, ¿no? O la laptop. Entonces siempre hay una paradoja entre la seguridad con el acceso que quiere, que por arte de magia las personas que no saben de seguridad de la información en una empresa, que por lo regular pues son los directivos y son los más renuentes, entonces quieren que, ¿sabes qué? Por arte de magia quieren que ellos se conecten, pero que no se roben los datos, que lleguen sus familiares o que lleguen los clientes, se conecten cuando los vayan a ver, pero que estén seguros los datos. Entonces siempre esa es la paradoja, ¿no? Pero entonces por lo regular se tiene que hacer una configuración por lo menos básica, ¿sí? En ese access point, ¿sí? Ahí sí pudiéramos meter un router inalámbrico, donde configurar por lo menos lo básico para que no se filtren a la red principal. Luego tenemos un usuario malintencionado que interfiere intencionalmente con la comunicación inalámbrica, ¿sí? Ahí el tipo de ataque puede ser por interferencia. O sea que ahí que a través de un dispositivo wireless él transmita, ¿sí? Para tumbar la red, para tumbar el acceso a los clientes inalámbricos. Y la otra es interferencia accidental, ¿sí? Como ya la mayoría de los dispositivos ya tienen conexiones inalámbricas, también puede existir algún dispositivo que por azares del destino esté transmitiendo en la misma frecuencia, en el mismo canal, e interfiera con la red configurada de la empresa, donde ustedes como los administradores seleccionaron un canal fijo, ¿sí? Un canal fijo para ese access point. Ahí hay una ventaja porque ustedes tienen el control y tienen la planificación de la red en forma estática. Eso lo llamamos configuración estática, donde seleccionamos qué canal a cada access point. Pero cuando llegan este tipo de interferencias, limitas al dispositivo que tome la decisión de cambiarse de canal. Por defecto, cuando ustedes instalan un router inalámbrico en un access point, tienen esa configuración dinámica, ¿sí? Entonces, si está en un hogar, en una pequeña café internet, pues no hay problema, ¿no? Casi no requerimos tanta seguridad, y entonces lo que haría el dispositivo detecta tanta interferencia porque tiene un analizador incluido, y lo que hace es cambiarse de canal automáticamente, ¿sí? Porque está detectando demasiadas colisiones de señal. Eso puede ser también un tipo de ataque inconsciente, ¿no? Y bueno, para minimizar el riesgo de los ataques por denegación de servicio, o sea que se tumba el servicio de la red inalámbrica debido a dispositivos mal configurados, ataques maliciosos,
fortalezca todos los dispositivos, mantenga las contraseñas seguras, cree copias de seguridad y asegúrese que todos los cambios de configuración se incorporan fuera del horario, ¿sí? Obviamente del horario laboral. Puntos de acceso no autorizados. Ese es otro problema en las empresas y en las instituciones y en donde quieras, ¿no? Ya hasta te venden el aparatito que conectas a la toma corriente y te va a proporcionar internet inalámbrico, ¿no? Se va a conectar automáticamente al access point principal y vas a tener el reforzamiento de la señal, ¿no? Entonces, o puede ser que uno de los trabajadores pues quiere tener ahí en su oficina su propia red inalámbrica, o la puede configurar con su computadora si tiene la computadora la opción, y entonces pues tú no te das cuenta, ¿no? Y ya comparte el internet con la secretaria, con el compañero, y bueno, ya ahí perdemos la seguridad de nuestra red, ¿no? Perdemos el control de esa seguridad en la red. Entonces aquí tenemos varios consideraciones. Un punto de acceso falso o un AP o un router inalámbrico que se ha conectado a una red corporativa sin autorización explícita en contra de la política corporativa, ¿no? Una vez conectado, el access point falso puede ser usado por el atacante para capturar las direcciones MAC. Acuérdense que ya vimos el ataque por direcciones MAC, ¿verdad? La inundación por direcciones MAC para a través del protocolo ARP inundar la tabla ARP y tumbar la red, el acceso, ¿verdad? Entonces, a través de estas direcciones, que es lo que necesita el hacker, saber esas direcciones, entonces capturar paquetes de datos, obtener accesos a recursos de red o lanzar un ataque inmediato. Un punto de acceso a la red personal también podría usarse como un access point no autorizados. Por ejemplo, un usuario con acceso seguro a la red habilita su host de Windows autorizado para que se convierta en un access point de Wi-Fi, lo que les comentaba, ¿no? O sea, hay varias computadoras de escritorio, por ejemplo la mía, yo tengo la opción de crear una red inalámbrica a través de Windows, y entonces pues van a conectar a la red empresarial, a la red en este caso de la universidad, y ya ahí pierde el control las personas de soporte, ¿no? O de que están al tanto de la seguridad de la red. Para evitar la instalación de puntos de acceso no autorizados, las organizaciones deben de configurar las controladoras con políticas de puntos de acceso no autorizados y utilizar software de monitoreo para monitorear activamente el espectro de radio en busca de puntos de accesos no autorizados. Entonces ahí es muy importante, si ya tenemos una red grande y tenemos ya varios access points, entonces lo que conviene es hacer un esquema de tener una controladora para esos access points, y como lo comenta aquí en la diapositiva, tener también un analizador de espectros de radiofrecuencia, que varios access points ya modernos ya lo traen incluido. Nada más uno se conecta en forma remota y hace el barrido de las frecuencias, y ahí puedes ver qué canales se están utilizando, y tú hacer la comparación de tus canales, y si no están dentro de los que tú tienes, entonces ahí tienes un foco rojo, ¿no? Tenemos ataques intermediarios. El ataque intermediario, MITM, por sus siglas en inglés, el pirata informático se coloca entre dos entidades legítimas para leer o modificar los datos que pasan entre las dos partes. Manipular este ataque intermediario inalámbrico se denomina ataque con AP de red intrusa, en el que el atacante introduce un AP no autorizado y lo configura con el mismo nombre del AP legítimo. Y entonces el cliente, la computadora, el dispositivo,
piensa que está conectado en el access point legítimo y funciona este access point intruso, funciona como un puente, ¿sí? Antes esto se hacía cableado y le llamaban cuando se cuelgan los pájaros en el alambre. Bueno, la derrota de un ataque de este tipo comienza con la identificación de dispositivos legítimos de la red inalámbrica. Para hacer esto se debe autenticar a los usuarios. Una vez que se conocen todos los dispositivos legítimos, se puede monitorear la red para detectar los dispositivos o el tráfico anormal. Y esa propiedad la tiene la controladora. Encubrimiento del identificador y el filtrado de direcciones MAC. Eso es una seguridad que se las recomiendo inclusive para sus casas, para su hogar, ¿no? O sea, ocultar la difusión de la red, ocultar el nombre de la red, ¿no? Entonces hay que deshabilitar, ¿verdad? Hay algunos access point enrutadores que permiten deshabilitar esa trama, ¿sí? Ese SID, esa transmisión, ese envío de la red inalámbrica, y los clientes inalámbricos deben configurarse manualmente. Ahí es donde tenemos pues lo latoso, lo que no les gusta a las personas que no saben de tecnología. Ellos quieren que su dispositivo llegue y se conecte automáticamente, ¿no? Nada más con que le den una clave y se conecta automáticamente. Bueno, pero eso lo puede aprovechar un hacker o una persona que quiera entrar a su red, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le estás proporcionando el nombre de la red. El nombre de la red es parte de la autenticación. Luego tenemos otra cosa. Ya suponen el nombre de la red, ¿ok? ¿Qué les faltaría? Saber su clave de acceso. Y hay programas que pueden cifrar esas claves si no tienen configurado un buen protocolo de autenticación. Bueno, ahí se la pones fácil. Se la pones un poquito más difícil ocultando la red. Perfecto. Pero pues se dio cuenta y ya obtuvo por alguna circunstancia el nombre de la red. Y ya teniendo el nombre de la red, ya nada más faltaría sustraer la dirección MAC del dispositivo que sí tiene acceso y emular esa dirección MAC en su dispositivo, ¿sí? Porque se puede hacer. Y te conectas, ¿sí? Entonces ya ahí es más difícil, pero todavía tienes la protección MAC, ¿no? Entonces, el filtrado por direcciones MAC es una lista donde ustedes van configurando por qué direcciones MAC se van a conectar a la red inalámbrica. Se la pones más difícil a la persona o al hacker, ¿no? Primero, tiene que investigar cómo se llama la red. Segundo, tiene que investigar la clave a través de un software. Y tercero, investigar una dirección MAC de las personas que viven en el hogar. Son tres cosas que tiene que investigar. Ya no se la pones tan fácil, ¿no? Ok. Tenemos el 802.11 métodos de autenticación originales. La mejor manera de proteger una red inalámbrica es utilizar sistemas de autenticación y cifrado. Se introdujeron dos tipos de autenticación con el estándar 802.11 original. La autenticación abierta. No se requiere contraseña. Normalmente se usa para proporcionar acceso gratuito a Internet en áreas públicas como cafeterías, aeropuertos y hoteles. Tenemos que el cliente es responsable de proporcionar seguridad a través de una VPN, ¿sí? Entonces la autenticación abierta pues es libre y se recomienda, por ejemplo, si ustedes van a tener un servicio así que quieran en una empresa, pues tener un enlace a Internet
independiente al enlace principal de la red corporativa. ¿Sí? Por más que quiera, tendría que irse hasta la nube y luego regresar para poder entrar a tu red corporativa, ¿no? Si la conectas a tu misma red corporativa, es donde tenemos la vulnerabilidad, ¿no? Tenemos la autenticación de clave compartida. Ahí tenemos varios mecanismos. WEP, web, ya no recomendable. El WPA también ya no recomendable. Lo que está recomendable actualmente es WPA2 y WPA3 para autenticar y cifrar datos entre un cliente inalámbrico y un access point. Sin embargo, la contraseña se debe compartir previamente entre las dos partes para que éstas se conecten. ¿Sí? Ahí tenemos los conceptos de, como vimos, de llave pública y llave privada en el tipo de encriptación, ya en este caso, asimétrica, ¿sí? Acuérdense de lo que vimos de la autenticación asimétrica, ¿sí? Entonces tenemos métodos de autenticación de clave compartida. Actualmente hay 4 técnicas de autenticación de clave compartida disponibles, como se muestra aquí en la tabla. Tenemos el web, la especificación original 802, diseñada para proteger los datos utilizando el método de cifrado reverse cipher. 4, RC4, con una clave estática. Web ya no se recomienda y nunca debe de usarse. Y por lo regular es lo que viene por defecto, porque tú compras un dispositivo y bueno, pues te viene libre, te viene abierto y sin clave, ¿no? Y usando web. Luego tenemos el acceso protegido Wi-Fi, WPA. Estándar Wi-Fi dentro de la alianza usa web, pero asegura los datos con el algoritmo de cifrado de protocolo de integridad de clave temporal, TKIP. Mucho más fuerte, el TKIP cambia la clave para cada paquete, lo que se hace es mucho más difícil de descifrar. También no recomendable, ¿no? WPA2 utiliza el estándar de cifrado avanzado AES. Ya lo vimos, ese AES, y actualmente se considera el protocolo de cifrado más sólido. Tenemos el WPA3, que algunos dispositivos actuales no lo traen, ya dispositivos viejitos no lo traen, actuales lo traen. Y bueno, esta es la próxima generación de seguridad de Wi-Fi. Todos los dispositivos habilitados para WPA3 utilizan los últimos métodos de seguridad, no permiten protocolos heredados obsoletos y requieren el uso de marcos de administración protegidos, PMF. Ok, tenemos la autenticación a un usuario doméstico. Y tenemos ahí 2 métodos de autenticación, el personal y el de empresa, ¿sí? El enterprise y el personal, ¿no? Y bueno, tenemos que para el personal tenemos destinados a redes domésticas o de pequeñas oficinas. Los usuarios se autentican utilizando una clave precompartida, PSK. Los clientes inalámbricos se autentican con el enrutador inalámbrico utilizando una contraseña previamente compartida. No se requiere ningún servidor de autenticación especial. Luego tenemos el de empresa, donde aquí sí requeremos un servidor. Configurar ya sea en el dispositivo inalámbrico o un servidor externo a ese dispositivo inalámbrico, denominado Radius. Entonces, este servidor de autenticación de servicio a usuario de acceso telefónico y de autenticación remota, Radius. Y es parte de la práctica que tienen que hacer ahí en el sistema de tareas, la segunda. Y es donde tienen que autenticar los usuarios mediante el estándar 802.1x, que usa el protocolo de autenticación extensible, EAP. Tenemos los métodos de encriptación. WPA y WPA2 incluyen 2 protocolos de encriptación. Tenemos el TKIP
y tenemos el AES, ¿verdad? También tenemos el de protocolo de integridad de clave temporal y el estándar de cifrado avanzado. El primero utilizado por WPA y proporciona soporte para los equipos WLAN heredados, hace el uso de web, pero encripta la carga útil de la capa 2 usando este protocolo temporal. No recomendable. El AES, utilizado por WPA2, y utiliza el modo de cifrado de contador con el protocolo de código de autenticación de mensajes de encadenamiento por bloque, CCMP, que permite a los hosts del destino reconocer si los bits cifrados y no cifrados han sido alterados. Recomendable, entonces, usar WPA2 y usar AES, ¿no? Tenemos la autenticación de modo empresarial. Aquí necesitamos un servidor llamado Radius, donde se autentica, se autoriza y se le da la contabilidad, las 3 A's. Ahí se requiere piezas de información. Se requiere la dirección IP del servidor Radius, los números de puerto que va a usar este servidor, UDP, el 1812 para la autenticación, 1813 para la contabilidad. Pero también se pueden usar para el funcionamiento los puertos 1645 y 1646. Tenemos el método de llave compartida. Se utiliza para autenticar el access point con el servidor Radius. Aquí tenemos una nota: la autenticación y la autorización del usuario se maneja mediante el estándar 802.1x, que proporciona una autenticación centralizada basada en el servidor de usuarios finales. Tenemos el WPA3. Y bueno, debido a que el WPA2 ya no se considera seguro, se recomienda configurar la versión 3 cuando esté disponible. Tiene 4 características: personal, empresa, redes abiertas e incorporación del Internet de las cosas. Entonces, al configurar en forma personal, frustra los ataques de fuerza bruta mediante el uso de autenticación simultánea de iguales, el CAE. Tenemos el empresarial, utiliza la autenticación que mencionamos, el 802.1x, EAP. Sin embargo, requiere el uso de una suite de criptográfica de 192 bits y elimina la combinación de protocolos de seguridad para los estándares 802.11 anteriores. Tenemos redes abiertas, no usa ninguna autenticación, sin embargo, utiliza un cifrado inalámbrico oportunista, OWE, para cifrar todo el tráfico inalámbrico. Y también tenemos la incorporación del Internet de las cosas, ¿verdad? Utiliza el protocolo de aprovisionamiento de dispositivos, DPPP, para incorporar rápidamente estos dispositivos que se usan actualmente para el Internet de las cosas. Ok, ¿qué aprendimos el día de hoy? Bueno, las redes inalámbricas WLAN se basan en estándares IEEE y se pueden clasificar en 4 tipos principales: las personales, WPAN; las locales, WLAN; las metropolitanas, las wireless o WMAN; las extensas inalámbricas, las WWAN. Para enviar y recibir datos, las tecnologías inalámbricas usan el espectro de radio sin licencia. Ejemplos de estas tecnologías es Bluetooth, WiMAX, banda de ancha celular y banda ancha satelital. Las redes WLAN operan en la banda de frecuencia 2.4 GHz y en la banda de 5 GHz. Las 3 organizaciones que influyen en los estándares para la creación de las wireless, de las inalámbricas, son la I2-R, la IEEE y la Alianza Wi-Fi. El CAP-WAP es un protocolo estándar de la IEEE que permite el uso de la controladora WLC, admite múltiples access points y múltiples redes inalámbricas locales.
DTLS es un protocolo que proporciona seguridad entre el access point y la controladora. Los dispositivos de la red de área local inalámbricos tienen transmisores y receptores sintonizados a frecuencias específicas de ondas de radio para comunicarse. Los rangos se dividen en rangos más pequeños llamados canales y tenemos 3 modos de modulación para estos canales: DSSS por división de tiempo de celdas, la FHSS por división de frecuencias y la OFDM por división ortogonal o división entre frecuencia y fase. Tenemos los estándares 802.11 BGN, operan en el espectro de 2.4 a 2.5 GHz. La banda de 2 GHz se subdivide en varios canales. Cada canal tiene un ancho de banda aproximado de 22 MHz y está separado por 5 MHz entre cada canal. Las redes inalámbricas son susceptibles a amenazas, que incluyen la intercepción de datos, intrusos inalámbricos, ataques por denegación de servicio de OS y puntos de acceso no autorizados. Para mantener alejados a los usuarios inalámbricos y proteger los datos, 2 características de seguridad temprana todavía están disponibles en la mayor parte de los enrutadores y puntos de acceso: ocultamiento del nombre de la red y filtrado de direcciones MAC. Hay 4 técnicas de autenticación de clave compartida disponibles: WEP, WPA, WPA2, WPA3. Las 2 últimas recomendables y no recomendables las 2 primeras, la web y la WPA.